Bueno, hoy vamos a cubrir, hoy es una locura, ¿eh? Vamos a cubrir dos capítulos llenos de riqueza, el capítulo 2 y el capítulo 3, capítulo 2 y capítulo 3 de Romanos. Hoy voy a cambiar un poco la lectura, normalmente utilizamos o la Reina Contemporánea, Reina Valera actualizada, pero hoy voy a utilizar la nueva traducción viviente, Y hubiese sido un día maravilloso para que tú trajeses tu Biblia, pero si la tienes en tu teléfono y quieres seguir, porque vamos a leer el texto completo, el capítulo 2 y capítulo 3. Y le pido al Señor que me dé gracia y sabiduría para poder terminar a tiempo. Pero estos capítulos nos recuerdan que Dios es un juez y es un juez justo, y que sus juicios se basan en la verdad, lo que significa que Dios no puede ignorar al pecador. Él no puede decir, ya la regó aquí, la embarró allá, cometió este error, cometió este pecado, lo voy a ignorar. No, porque no sería realmente este juez santo y justo que Él es, a menos que ese pecado haya sido cubierto por la acción de Cristo en la cruz, su muerte, su resurrección, la sangre que derramó. Tenemos que dar cuentas ante ello. Y en este momento yo les voy a pedir un favor. Tal vez sea un poquito pesado el mensaje de hoy, porque Romanos, en su riqueza preciosa, nos lleva por un viaje en donde tenemos que reconocer realmente quiénes somos, cuál es nuestra debilidad, cuál es nuestro pecado, para entender de qué fuimos rescatados. Pero la carta de Romanos es algo maravilloso, llena de fe, de esperanza, llena de alegría, de júbilo por lo que Cristo hizo por nosotros, pero tenemos que entender o tomar un punto de partida. Así que voy a hablar hoy acerca de la justicia de Dios. De hecho, así se llama el mensaje, la justicia de Dios. Y 4 puntos. Vamos a ver cómo nos va en el nombre de Jesús. Pero lo que quería que hicieran es que en este momento tomes tan solo 15 segundos y pienses, no lo digas a nadie, pero pienses qué área, qué actividad, qué hábito, qué cosa yo hago que soy consciente de que va en contra de los preceptos de la ley de la voluntad de Dios. Y sin embargo, a lo mejor en secreto, o a lo mejor no mucha gente lo sabe, pero tú lo sabes, y tú sabes que es un área de tu vida, en realidad, donde vas en contra de la voluntad de Dios. Porque de eso vamos a hablar hoy. Y no es para que lo digas a nadie, sino durante este mensaje, piensa, Señor, esta área o áreas de pecado, Señor, ayúdame con esto, pero dame realmente a entender la gravedad de que contra quién estoy pecando, contra este Dios santo y justo. 4 puntos, el primero de ellos es que Dios imparte la justicia. Dios imparte justicia, o Dios impone justicia, o Dios ejecuta, si quieres, de alguna manera, la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia del hombre no, la justicia de la justicia divina. Así que Dios imparte la justicia. Y vamos a leer poco a poco el contenido de estos dos capítulos. Y espero que esté en pantalla. Yo sé que es un poquito diferente a normalmente como hacemos las cosas. Ya hablé yo con Jonathan, gracias Jonathan, a ver cómo me sigues, y si no me sigues no es culpa tuya, es culpa mía, pero ahí vamos. Dice la palabra de Dios, tal vez crees, y recuerda que aquí estamos entendiendo que el Señor nos está hablando directamente, no soy yo, es el Señor hablándonos, inclusive a mí. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos. ¿Cómo así? ¿A qué individuo? ¿De qué estamos hablando? Hace referencia a lo que se habló la semana pasada, si estuviste presente, en cuanto a Romanos 1. Y para recordar, no está en pantalla, pero para recordar, el versículo 29 dice, referente a los judíos, y es posible que haya cosas que de pronto nos tocan. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia. ¿Qué es avaricia? Es almacenar, escoger, es solo para mí, ¿verdad? Odio, envidia, homicidios. No hay que matar a una persona físicamente, con el corazón la puedes matar, ¿verdad? Peleas,
engaños, conductas maliciosas y chismes. Eso nos debería debería hacer algo. Versículo 30, son traidores, insolentes, arrogantes u orgullosos, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. Ay, ay, ay. Esto no está en pantalla, estoy hablando de lo que se habló la vez pasada, Romanos 1, recordándoles. Y el 31, no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Muchísimas gracias por la compasión que tienes con tu pastor. Está dando una lista, y me quedé corto porque la lista más grande, de cosas que a lo mejor tú hoy dices, pero yo soy cristiano, yo recibí a Cristo. Yo no soy ya de ese grupo. Y por eso la palabra, volvemos al versículo 1 de Romanos 2, tal vez creas que puedes condenar a tales individuos, aquellos que hacen eso. Pero sigue diciendo la palabra, pero tu maldad. Y aquí es donde vamos a tener que decir unos ay, ay, ay. Pero tu maldad es igual a la de ellos. Y no tienes ninguna excusa. ¡Wow! Nos quedamos sin excusa. Pero esto, pero lo otro. Cuando dices que son perversos, esas personas que hacen el mal, y merecen ser castigados. Recordemos que la semana pasada también se habló de hombres denigrando su cuerpo con hombres y mujeres con mujeres, incluyendo en esta grande lista. Cuando tú dices que mereces ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú y yo, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y aquí es donde el Espíritu Santo tiene que tocar nuestro corazón, iglesia. Porque hay muchos pecados que nosotros señalamos, muchos errores, muchas fallas, pecados de hecho, en otras personas. Qué curioso que el Señor nos dio unos ojos que no pueden ver hacia adentro, sino que ven hacia afuera. Y juzgamos lo que vemos, y juzgamos lo que entendemos. Pero el Señor dice, espérate, dale un giro a los ojos, y si no puedes tú, que otros den un giro y te miren a ti y señalen que tú a veces es posible que hagas las mismas cosas que juzgas. Y de eso, tristemente, podemos padecer todos. Y sabemos que Dios en su justicia castigará. Aquí es donde tenemos que tomar en cuenta que este texto habla de una manera fuerte pero necesaria a tu vida y la mía. Esto no es para los que están en el servicio de abajo en inglés o para la iglesia del lado. Esto es para ti y para mí hoy. Sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Mira, si bien es cierto que no nos corresponde pronunciar juicio de condenación o de salvación, es el juicio del Señor. Yo no puedo asegurar que Joselito o María van a ir al infierno o al cielo. Hay fruto que dan o que damos que debería darnos una indicación, pero ese juicio le corresponde al Señor, ni a ti ni a mí. ¿Ok? No podemos juzgar en ese aspecto. Sin embargo, sí somos llamados a juzgar nuestras obras. Si no juzgamos a nadie, ni nadie nos juzga por el fruto que damos, las obras que hacemos, ¿cómo vamos a saber si estamos bien o estamos mal? Es como que cada uno haga lo que quiera. Tú verás tú con tu Dios. ¿Han escuchado eso? Eso es entre Dios y yo. Y mientras tanto, esas son las obras que nosotros somos llamados a juzgar. ¿Para qué? Para corregir. Dice la palabra, versículo 4, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, de lo tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso no significa nada, eso nada para ti?
¿No ves que la bondad de Dios para guiarte a que te arrepientas, o es para guiarte a que te arrepientas y abandones el pecado? Mira, habla de 3 palabras aquí. Habla de la bondad, habla de la tolerancia y habla de la paciencia de Dios. Y a lo mejor no es exactamente lo que la palabra quiere decir, pero me atrevo a proponer esto a ustedes, mis hermanos. Cuando habla de la bondad, de lo bondadoso de Dios, posiblemente esté hablando del juicio de Dios a nuestros pecados pasados. Que en su bondad, a pesar de que tú y yo merecemos juicio, Él no ha establecido aún juicio sobre nosotros. ¿O tú ya recibiste el juicio de Dios por todos tus pecados pasados? Yo aún no, y que Dios tenga misericordia. Cuando habla de tolerancia, que Él es tolerante. Yo sé que muchos podemos decir, yo no he pecado, llevo días sin pecar, o yo qué sé. Pero la esencia de nuestra naturaleza, a pesar de que somos una nueva creación, es de tendencia, no tenemos que caer, pero es de tendencia al pecado. Y a lo mejor Dios tolera aún tu pecado y mi pecado de hoy. ¿Alguien pecó esta mañana? No levanten la mano ni digan nada. Ah, ya la levantaron. Ok, hay pecados de omisión, pecados de acción, pero Él tiene tolerancia, porque Él establece un juicio que viene, pero en su tolerancia Él dice, este juicio no, ahora no. Y cuando habla de paciencia, a lo mejor podríamos pensar de la paciencia de Dios por los pecados futuros. Él conoce los pecados a lo mejor que cometeremos mañana o pasado, Él sabe el antes, el hoy y el mañana, es el Dios de siempre. Y sin embargo nos tiene paciencia. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda. Y Él al final de este mensaje sabemos que hay una noticia, la más grande de todas, pero ya hablaremos de eso. Versículo 5. Pero dice, ¿sabes tú eso? ¿Te importa eso? Porque en realidad eres terco. Yo debería leer, soy terco, somos tercos. Eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Y aquí es donde te recuerdo, al principio te dije, piensa en una acción, piensa en un pecado, piensa en un hábito, piensa en algo que es contrario a la voluntad de Dios. Y a lo mejor el único que sabe eso eres tú. O a lo mejor otros lo han visto, no sé, o lo saben. Pero tú en el secreto, ¿qué estás haciendo en contra de la voluntad de Dios? Te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo. Pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará no solo el juicio, sino el justo juicio de Dios sobre ti y sobre mí. Esto es serio. Sí, ya sé que estamos cubiertos con la sangre de Cristo, y lo vamos a hablar, pero esto es serio. Si estamos en pecado, Dios no lo ignora. Podrá ser bondadoso, podrá ser paciente, podrá ser lo que tú quieras, pero no lo ignora, porque si lo ignorara no sería un Dios justo. ¿Entiendes esto? Versículo 6. Él juzgará a cada uno según lo que haya hecho. Dará vida eterna a los que siguen haciendo el bien. Y yo diría, aquí si podemos levantar la mano, presentes. Pues de esa manera demuestran que buscan la gloria, el honor y la inmortalidad que Dios ofrece. Buscamos la gloria de Dios, la presencia de Dios, buscamos honrar a Dios, buscamos una vida eterna con Él. ¿Somos de aquellos? ¿Somos de esos que buscamos al Señor? Y si la respuesta es no sé, no estoy seguro, ojo, porque versículo 8, Él derramará su ira. ¿Quién se ha enfrentado con una persona llena de ira y de enojo? Madre, ¿verdad? Ay, mamá, como dicen ustedes allá. No hay persona
por la ira que tenga, que se asemeje a la ira de un Dios justo y santo. Qué terrible. Derramará su ira y su enojo sobre los que viven para sí mismos, los que se niegan a obedecer la verdad y en cambio viven entregados a la maldad. De esos, ninguno aquí, ni ninguno que me está viendo, en el nombre de Jesús. Habrá aflicción y angustia para todos los que siguen haciendo lo malo. Y luego dice para los judíos. Recuerda que es una carta que Pablo escribió allá a los judíos en Roma, ¿verdad? Para los judíos primero y también para los gentiles, es decir, para todo el mundo. Pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno. Una vez más, somos aquí, queremos serlo. También para los judíos y para los gentiles, es decir, para todo el mundo. Pues Dios no muestra favoritismo. Dios maneja las cosas por igual para ti y para mí. Versículo 12, los gentiles. Y cuando hablamos de gentiles aquí, recordemos que en ese entonces estaban los judíos, obviamente, y el que no era judío, pues era gentil, ¿verdad? Me atrevo a sugerir, con el favor y el permiso del Señor, porque la lectura de la palabra tiene que ser efectiva y eficaz para hoy día. Tiene que aplicarse a nuestra vida, si no es solamente un cuento o una historia o un dato histórico. Pero cuando habla de judíos, me atrevo a decir que cambiemos la palabra por cristianos. Y cuando habla de gentiles, pensemos en los no creyentes, si me permiten, ¿ok? Podemos hacer el estudio tal cual está escrito, pero la aplicación siento yo que podemos manejarla de esa manera. Y tú y yo somos cristianos, y aunque hable de judíos, recuerda que hemos sido injertos, ¿verdad? Por la obra de Jesús. Entonces, ¿por dónde ando? 12. Los gentiles, los no creyentes, serán destruidos por el hecho de pecar, aunque nunca tuvieron la ley escrita de Dios. Y los judíos, es decir, los creyentes, si tienen la ley de Dios, serán juzgados por esa ley. Y posiblemente no la hayan obedecido, y de hecho no la han obedecido. Pues el simple acto, esto es importante, el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios. Es decir, el simple acto de venir a la iglesia los domingos y escuchar al pastor no nos hace justos delante de Dios. El hecho de venir a las clases de discipulado los domingos o los miércoles y no hacer nada, sino escuchar, no nos hace justos delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos hace justos? Es obedecer la ley lo que nos hace justos ante sus ojos. ¿Tú conoces la ley de Dios? ¿Aquí alguien conoce la ley de Dios? No entiendo por qué no viene un estruendo. ¡Sí! ¡Amén! Todos conocen. Bueno, si no conoces la ley de Dios, si no conoces la palabra de Dios, si no lees la Biblia ni te la han leído, andas que no saben ni de qué estamos hablando, ok, no te angusties, no te angusties. Para eso tenemos clases de discipulado. Para eso podemos conectarte con un mentor que te ayude. Pero si llevas tus añitos, ¿alguien lleva aquí añitos en el Evangelio? La mayoría llevamos nuestros añitos, ¿verdad? Conocemos la palabra ha sido revelada, ha sido dada en el idioma que tú quieras, en la forma que tú quieras, con un lenguaje fácil de leer o con un lenguaje de Reina Valera antigua. Ha sido dada. Versículo 14, aún los gentiles, aún los no creyentes, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, es decir, los que no han recibido la palabra de Dios, muestran que conocen. Esto me parece a mí fascinante. Ahorita lo voy a explicar por qué, pero prestemos atención. Los no creyentes o los gentiles, en ese entonces, no creyentes hoy, quienes no cuentan con la ley escrita de Dios, quienes no han recibido la palabra, muestran que conocen esa ley cuando por instinto, por algo en ellos,
La obedecen aunque nunca la hayan oído. Ustedes han escuchado gente que no es cristiana que dice, que tú puedes decir de ellos, wow, qué buena gente, qué buen hombre, qué buena mujer, qué bien hacen. Hay algo en ellos que los lleva a hacer el bien, aunque no conozcan la palabra de Dios. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan de que están haciendo mal o les indican que están haciendo lo correcto. ¿Entiendes eso? Iglesia. Si no entiendes, dime, no entiendo lo que acaba de decir, pastor, lo volvemos a decir. Ok. Y el mensaje que proclamo, dice Pablo, es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. La vida secreta. ¿Alguien tiene aquí una vida secreta? Pastor, es secreta, por eso no le vamos a responder. Ustedes nos han preguntado, porque yo antes hacía conflicto de esto. ¿Qué pasa con aquellos que nunca han escuchado el Evangelio? Millones y millones y millones de personas que no han escuchado el Evangelio de Cristo. ¿Qué pasa con ellos? Dios los va a juzgar. No sé qué. Pobrecito, pero si no han escuchado el Evangelio, ¿qué pasa? Dios va a juzgar a esa persona de acuerdo a cómo haya vivido. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, significa que esa persona, por más de que haya vivido muy, muy, muy bien y muy bonito, será juzgado, será culpable. ¿Por qué? Porque nadie ha podido vivir una vida perfecta. No hay conciencia humana que te lleve a vivir una vida absolutamente perfecta, libre de pecado, libre de fallo. ¡Qué terrible! ¿Cuál es la esperanza? Y hay una esperanza tremenda. ¿Qué pasa? ¿No se han preguntado ustedes qué pasa con el indio allá en la mitad del África? No nos vayamos muy lejos. Hay comunidades, ¿se dicen? Indígenas, comunidades, grupos, tribus. Incluso en el Amazonas, en Colombia también hay, no sé si en tu país habrá, donde esa gente todavía es remota. No les ha llegado nadie. ¿Qué pasa con ellos? Los pobres se van a perder, se van a ir al infierno. ¿Eso? ¿No? ¿No sabemos? Sí, no sé, díganos, pastor. Mira, esa es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa con ellos? Pero te voy a responder con dos preguntas más importantes. Más importantes de nosotros decir qué va a pasar, qué no va a pasar. Recordemos que el juicio de Dios para salvación o condenación le pertenece a Dios. Pero hay dos preguntas que nos tenemos que hacer antes de tratar de responder esas. ¿Cuáles son? Primero, ¿qué pasa contigo y conmigo? Que escuchamos el Evangelio pero lo rechazamos. ¿Qué excusa tenemos? ¿O qué hacemos cuando sabemos de que hay tantas personas que no han escuchado el Evangelio y que tú y yo hemos sido llamados a ir y predicar? ¿Sí o no? Mateo 28. Somos llamados y no lo hacemos. Pero pastor, yo no puedo ser un misionero en todas las naciones. Ok, pues no lo seas. Puedes ayudar, por lo menos puedes orar por ellos. Puedes ayudar en la ofrenda, en los diezmos, ¿cómo se llama nuestro? Sí, eso en español, ¿cómo suena? Los constructores del reino, en los sobres, chiquitín. Cuando tú pones constructores del reino, eso no va, ¿a dónde va eso? Eso va dedicado a misiones. Eso no va a que pintemos aquí la esquina o colguemos un mantel. Un lienzo, perdón.
¿Qué hacemos? Hubo salida, yo no puedo tirar muy lejos la piedra, hubo salida a evangelizar. ¿Cuándo? El sábado 16. ¿Cuántos fueron? Yo no puedo levantar la mano. 3, ok. 3. Estaban ustedes representándonos a los demás, ¿verdad? Gracias a Dios, gracias por usted. No se trata de que tienes que hacer eso, pero se trata de que tienes que hacer algo. Algo. Punto 2. No solamente Dios va a ejecutar la justicia, sino que Dios demanda la justicia. Él la demanda. Él la exige, Él la pide. Te lo pide a ti, me lo pide a mí. Mira lo que dice la palabra, versículos 17 al 29. Tú que te llamas judío, es decir, tú que te llamas cristiano. ¿Quién se llama cristiano aquí? Confías en la ley de Dios y te jactas de tu relación especial con Él. ¿Verdad? Tenemos una relación con Dios. Y lo peor, Dios conoce mi corazón. Él sabe que soy débil, Él sabe que Dios conoce mi corazón. El problema es que Dios conoce el corazón. Tú sabes lo que a Él le agrada, ¿verdad? ¿Tú sabes lo que le agrada a Dios? ¿Sabes bien qué es lo correcto? Porque se te ha enseñado eso en la ley. Tú y yo no podemos clamar o declarar o decir, es que yo no sabía. Es que yo no leía la palabra, es que nadie me la quiso explicar. Estamos en un país en donde por todos lados hay de todo, lo entiendo, pero está la palabra. Yo les dije que mi esposa todo el día, si me descuido, es música cristiana o predicaciones. Hablo del acceso. No tenemos excusa. No solo conocemos, deberíamos, sino conocer la palabra de Dios. Si somos cristianos, hombre, pues hagamos honra a nuestro nombre. Gracias. ¿Estás convencido de que, esto aquí es un poco duro para mí? ¿Estás convencido de que eres guía para los ciegos y luz para los que andan perdidos en la oscuridad? Pastores, maestros, etcétera. Mentores. El santo de Dios. ¿Piensas que puedes instruir al ignorante y enseñar a los niños los caminos de Dios? Pues estás seguro de que la ley de Dios te da pleno conocimiento y toda la verdad. Y eso es verdad. La ley de Dios ok. Ahora bien, Pablo, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Pastor Vicente, si usted predica, ¿por qué no se predica a sí mismo? Nadie diga amén ni nada, calladitos. A eso sí les sale fácil. Y luego bueno, predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Todos presentaron los impuestos del 15 de abril, ¿verdad? Y no escondieron ningún dinero, ¿verdad? Dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. Pastor, yo no, pero no vea mis páginas de Facebook. Condenas la idolatría, pero tú usas objetos. Aquí habla obviamente del contexto. Utilizas objetos robados en templos paganos. Muchos lo que hacían era tomar estos utensilios y comerciaban con esas cosas. Te sientes muy orgulloso de conocerle la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. No solo quebrantamos la ley, lo deshonramos. ¿A quién? A Dios.
Digan ay, ay, ay. Díganlo más fuerte. No, mentira, mentira. No es extraño que las escrituras digan, los gentiles blasfeman el nombre de Dios por causa de ustedes. ¿Qué dicen los demás al ver nuestro comportamiento? Nosotros tuvimos la oportunidad, mi esposa y yo, de salir unos días. Yo no estoy moreno, es que la luz es poca. Ajá. Y conocimos 3 personas, hombres, casados, medio jóvenes, 30, ok. Y los 3, muy separados, los 3 nos hablaban de cómo ellos, aunque creen en Dios y toda la cosa, no van a la iglesia. ¿Por qué? Porque es que en la iglesia juzgan. En la iglesia nos ven cómo andamos vestidos. En la iglesia nos hablan mal de nosotros. En la iglesia. ¿Quiénes de ustedes han escuchado de gente que no viene a la iglesia? Y dice, no, si yo los conozco, ustedes son cristianos, yo que voy a ir allá, si yo con ustedes basta. Pero nosotros somos la luz del mundo, la sal. Esto es el principio. Tú tienes la ley, tú y yo tenemos la ley. ¿La guardas? Es decir, ¿la obedecemos? Tú y yo, que podemos ver cómo los demás rompen la ley, ¿también la rompemos? 25, la ceremonia. Aquí se va a meter en un lío. La ceremonia judía de la circuncisión. Todos saben qué es circuncisión, ¿verdad? No me pidan que les explique, por el amor de Dios. Solo tiene valor si conoces tú y obedeces la ley de Dios. Cambiemos circuncisión. Hoy día, en ese entonces era la circuncisión, ¿verdad? Lo que se circuncidaban era una expresión externa de lo que había en el corazón, ¿verdad? Que eran, ok. Hoy día, ¿cuál es esa expresión externa? No el tatuaje, no. Algo que tú haces, que tú y yo hacemos para decir, somos de Cristo. Bien, pasa el domingo entrante. Gracias. Cambiemos aquí la palabra, si me permiten. La ceremonia cristiana del bautismo solo tiene valor si obedece la ley de Dios. Pero si no obedeces la ley de Dios, no estás en mejor condición que un no creyente que no se haya bautizado. Yo no sé en tu caso, así es como yo leo la palabra de Dios. Leo la palabra de Dios, busco el contenido, el contexto histórico y demás, y lo hay. ¿Ok? Y hay cosas que a lo mejor no se aplican hoy día, pero en lo posible yo trato de aplicar eso a mi vida. Yo creo que tú también lo haces así, ¿verdad? Ok, nadie. Está bien, yo lo seguiré haciendo en el nombre de Jesús. Y si los gentiles, los no creyentes, obedecen la ley de Dios, ¿acaso Él no los considera su propio pueblo? De hecho, los gentiles incircuncisos, es decir, los no creyentes no bautizados, por ejemplo, que cumplen la ley de Dios, los condenarán a ustedes, creyentes, que están bautizados y tienen la ley de Dios, pero no obedecen. ¿Quién se ha bautizado aquí en el agua ya? Yo imagino, una persona me dijo hoy, me quiero bautizar el próximo domingo, entonces me imagino que el resto ya se bautizaron, ¿verdad? Levanten la mano. Uh-huh. Tú has declarado públicamente, yo también me he bautizado. Hemos declarado públicamente que somos cristianos, que obedecemos la ley de Dios. ¿Lo hacemos? ¿En su totalidad? Ay. Pues no se es un verdadero
judío, no se es un verdadero cristiano. Solo por haber nacido de padres cristianos. Bueno, es padres judíos, ¿verdad? Pero solo porque tu papá y tu mamá eran cristianos, ¿te hace cristiano a ti? Ni por haber pasado por la ceremonia de la circuncisión. Es decir, ni por haberse bautizado. Mucha gente, cuando nosotros salimos, le preguntamos a la gente, bueno, ¿y tú qué? ¿Cuál es tu relación con Dios? ¿Qué eres creyente? ¿Qué? Y muchos, ¿sabes qué dicen? Yo me bauticé. No sé si se refiere al bautismo de bebés, que los papás lo bautizaron, o ya de mayores, pero yo me bauticé. Como si el bautismo, y hay que bautizarse, pero como si el bautismo fuese eso lo que te hace salvo. 23. No, un verdadero cristiano o judío es aquel que tiene el corazón recto a los ojos de Dios. ¿Alguien presente? No todos, wow. La verdadera circuncisión, el verdadero bautismo, la verdadera ceremonia, la verdadera demostración no consiste meramente en obedecer la letra de la ley, sino que es un cambio en el corazón. ¿Producido por quién? Por el Espíritu. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación ¿de quién? ¿De la gente? No, la aprobación de Dios. El punto es, tener la ley o tener una ceremonia no es suficiente. ¿Qué es lo que Dios quiere? Justicia. Dios demanda justicia. Hay un aparato que me está hablando allá atrás. Punto 3. No con voz humana, me está haciendo ruidos raros. Punto 3. No solamente Dios impone lo que es la justicia, no solamente Él la demanda, sino que Él señala la justicia. Él no la señala, no la presenta, no la informa. Capítulo 3, del 1 al 20. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, a los judíos se les confió la revelación de Dios. Pablo, ha explicado en Romanos 2, en el antiguo capítulo, que la posesión de la ley o la circuncisión no salvará a la persona. ¿Pero hay una ventaja? Claro que sí, claro que sí. Para aquellos que realmente manifestamos públicamente quiénes somos, primera de Pedro 2:9, no está en pantalla, pero ustedes, tú y yo, somos un pueblo escogido, sacerdotes del Rey, somos una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Y aquí nos cubre a nosotros, hay otras cosas que se declaran directamente al pueblo judío. Versículo 3, ¿vamos por ahí? ¿Sí van? Maravilloso, es una estrella de cine, Jonathan Melero, gracias. Es Jonathan Cubero. Yo siempre digo Melero Cubero, pero me equivoco. Es cierto, algunos de ellos fueron infieles, hablando de los judíos, fueron infieles. ¿Habrá algún creyente, algún cristiano infiel? ¿Pero acaso eso significa que porque ellos fueron infieles también Dios será infiel? Por supuesto que no, aun cuando todos los demás son mentirosos, Dios es verdad. Como dicen las Escrituras acerca de Él, acerca de Dios, quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y ganarás tu caso en los tribunales. ¿Qué significa eso? Pablo está aquí citando el Salmo 51 y está diciendo, el día del juicio todos te vamos a dar la razón, Señor. Tú y yo debemos seguir creyendo, examinándonos a nosotros mismos y probando la fidelidad de Dios. Vivir por Cristo. ¿Vivimos por Cristo en realidad, sí o no? Pero de verdad. Aunque haya incrédulos a nuestro alrededor, aunque nuestra familia haya incrédulos, aunque nuestros hijos no quieran creer, aunque nuestros padres, hermanos, tíos digan que no, ¿qué hacemos nosotros? Creemos. Creemos. Porque somos llamados justos y santos. Versículo 5. Sin embargo, algunos podrían decir, esto lo voy a saltar porque esto es realmente un argumento que presenta Pablo. No lo quiero saltar no porque no quiera explicarlo, sino es un argumento donde él figurativamente él habla con una persona y dice, tú puedes argumentar eso, pero yo te digo eso. Y lo que están argumentando es que, pero entonces, si yo soy malo,
Pues ¿por qué me juzgan? Porque eso muestra la bondad de Dios. Y entre más malo sea, más santo el Señor. Entonces, ¿para qué soy juzgado? Imagínate ese argumento. ¿Será que nosotros hacemos ese argumento? ¿Nosotros presentamos ese argumento? Sí lo hacemos. No con que entre más malo, Dios es mejor. ¿Sabes qué hacemos? Yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Yo sé que cometo errores, yo sé que cometo pecado, yo sé que tengo debilidad, yo sé que hago esto mal, pero yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Algo tan precioso que se nos ha dado y hacemos de hecho burla de eso. Porque la sangre de Cristo, la salvación, el juicio santo y lleno de gracia de Dios, no es un tiquete para hacer lo que nos dé la gana. Versículo 9. Llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás. Para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, todos nosotros están bajo el poder del pecado. Estamos sometidos desafortunadamente al poder del pecado. Como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. ¿Hay alguien aquí que haga lo bueno totalmente en su vida? Pasado, presente y futuro. Lo que habla... Es que mira, frente a la santidad, no estamos hablando frente a otros hombres. Yo puedo manifestar lo que yo pienso, lo que yo digo, argumentar, hablar, dar mis opiniones, mi pensamiento con otras personas. Y bueno, me toleras, te tolero, ahí no sé. Pero frente a la santidad de Dios, las cosas no son lo mismo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Luego viene la buena noticia. Pero imagínate sin esa buena noticia que es Cristo. ¿Cómo sería tu vida y cómo sería la mía delante de este Dios santo? Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay destrucción, sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen, ¿qué? Temor de Dios en absoluto. Cuando Dios dice no hay un solo justo, es que no ha habido una persona, pasado, presente, futuro, que sea justa. Te pregunto, ¿Adán era justo? ¿Sí? ¿No? Tal vez. ¿Quién da más? Adán no era justo. Adán, antes del pecado, era inocente. Es muy diferente porque él no tenía el conocimiento del bien y del mal. Él tenía solo el conocimiento del bien. Él era inocente, no cometía pecado. Pero justo no era. Justo, porque mira, en poquito tiempo ¿qué hizo? Esa injusticia tan tremenda. ¿Cuál es el punto de esto? ¿Dónde estoy? Obviamente, 19, la ley se aplica a quienes fue entregada porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. ¿Cuál es la medida de la injusticia? ¿Cuál es la medida de nuestro pecado? Esa es la consecuencia, ese es el resultado del pecado. Pero ¿cómo sabemos? ¿Quién nos mide qué tanto pecado cometemos? ¿O qué nos mide qué tanto pecado cometemos? El Espíritu Santo nos redarguye que hay pecado, pero ¿cuál es la vara de medir? La palabra, sí, yo me atrevería a decir la ley. La ley de Dios está dada y es la vara de medición de nuestro pecado. Si no hubiese ley, todo sería permitido. No habría realmente pecado, no estaríamos haciendo nada. La ley de Dios. ¿Y cuál es
Nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley, a pesar de ser dada, nadie la cumplió, ni la cumplen, ni la cumplirán, ni tú ni yo. Entonces, ¿para qué se dio la ley? ¿Cuál es el punto? La ley sencillamente nos muestra los pecadores que somos. ¿Para qué? Pablo quiere que tú y yo entendamos una cosa, que no podemos nosotros salvarnos por nosotros mismos. No tenemos la habilidad de salvarnos a nosotros mismos. Punto 4, y aquí viene la buena noticia. Me quedan 3 minutos. Punto 4, la mejor noticia. Porque Dios impone su justicia, Dios la demanda, Dios no la muestra y la señala, pero la gran noticia, Dios otorga la justicia. Dios regala la justicia, Dios ofrece la justicia. Pero ahora, versículo 21, tal como se prometió tiempo antes en los escritos de Moisés y los profetas, lo que se anunció. ¿Qué se anunció en el Antiguo Testamento? Que vendría ¿quién? El Mesías, que vendría Cristo. Dios nos ha, aquí yo necesito que tú, todo ese pecado que tú decías, si es que había, todas esas cosas con que tú batallas, escuches esto, porque esta es la gran noticia. No por lo bueno que tú y yo somos, no por lo bonito que tú y yo somos, si es que somos bonitos, sino porque Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos. Él nos dijo, no pueden ser justos por sí mismos, pero déjenme mostrarles cómo pueden ser justos. Ante Él sin cumplir, oye, sin tener que cumplir las exigencias, no que no las queramos cumplir, sino sabiendo que no podemos cumplirlas. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos ¿qué? Nuestra fe ¿en quién? En Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien sea. En todo el mundo, los indígenas escondidos, el no creyente de la esquina, todo el mundo que ponga su fe en Cristo tiene salvación porque es declarado justo. Pues todos hemos pecado, tú y yo hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, esto es por gracia. Dios, fíjate esta palabra. ¿Qué dice ahí? Dios que en su gracia, Dios que gratuitamente, no por lo bonito que eres, ni soy, ni por lo mucho que te esfuerzas, ni por las veces que vienes a la iglesia, ni por todo lo bueno que hacemos, que hay que hacer lo bueno. Pero no es por eso. Es que gratuitamente Dios nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Si eso, ¿sabes qué creo? ¿Les puedo robar 5 minutos más? La iglesia, el servicio se acaba a las 12:30. Les voy a robar 5 minutos más, ¿está bien? Si eso a ti no te conmueve el corazón, saber que tu código postal, como lo era el mío, es una eternidad en el infierno alejado de Dios, pero gratuitamente por la misericordia de Dios, porque tú decides, ok, entiendo eso, voy a poner mi fe en Cristo, todo cambia. Absolutamente todo cambia. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Esto lo sabemos, pero es importante recordarlo constantemente y enseñarlo y pasarlo a nuestros hijos. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia. Lo sabes tú y lo sé yo, pero tenemos que recordarlo. Cuando Dios se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, aquellos del pasado, porque Dios miraba el futuro. De ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Antes de Cristo no estaba Cristo. ¿Qué hacía esta pobre gente? Por fe pusieron su fe en Dios, y Dios no los castigó con un justo merecido, porque Dios sabía lo que venía.
el Redentor, el sacrificio perfecto. Y lo mismo mira al pasado. Tú y yo, 2000 años después, Dios mira al pasado y dice: hijo mío, hija mía, sí eres culpable, pero por lo que hizo mi hijo hace 2000 años. Y eso nos debería llevar a una convicción en donde lo único que importa en esta vida, mis hermanos, es Dios, es Cristo Jesús. Porque si esa no es la respuesta, estamos jugando con fuego. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. ¡Wow! Podemos entonces jactarnos o enorgullecernos de haber hecho algo para que Dios nos acepte. No hicimos nada. Todo lo que hacemos es para... mereceríamos ser alejados de Él. No, porque nuestra libertad de culpa, la culpabilidad y el peso, el cargo, no se basa en la obediencia a la ley. Tenemos que obedecerla, pero no se basa en eso. Está basada en la fe, en la fe. Así que somos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe y no por obedecer la ley, que no somos capaces. No somos capaces de aguantar una dieta. Ahora, la ley de Dios. Después de todo, ¿acaso Dios es solo el Dios de los judíos? No. Dios no es solamente nuestro Diosito, es el Dios del universo y de los no creyentes. Claro que sí, hay un solo Dios. Olvídate del... ¿cómo se llama? Mohammed. ¿Cómo se dice Mohammed? Mohammed en español. Mahoma. Olvídate del Buda, aunque nos parezcamos. Olvídate del Buda. Hay un solo Dios y Él hace justas a las personas, tanto a los judíos como a los gentiles, tanto a los creyentes como no creyentes, únicamente por medio de la fe. ¿Podemos entonces olvidarnos de la fe? No. Perdón, ¿podemos entonces olvidarnos de la ley? No podemos. De hecho, solo cuando tú y yo tenemos a Cristo es que podemos cumplir la fe verdaderamente, porque lo que el Padre ve es el sacrificio. No ve tus obras ni las mías, porque si las viera, jaja. Este es el punto central de esto, mis hermanos. Pablo es lo que nos está diciendo: que Dios nos ofrece su justicia por su gracia. Así de grande es ese Dios. Que al haber puesto nuestra fe en Cristo, recibimos la justicia de Dios. Y yo sé que lo que acabo de decir, ya que terminé, pero no se me van a ir todavía. Yo sé que esto que acabo de decir, ustedes lo saben, yo lo sé, lo hemos escuchado múltiples veces. Pero realmente ha entrado a nuestro corazón. Realmente podemos salir por esa puerta hoy diciendo: yo tengo mi fe en Cristo, no importa qué pase. O yo creo que sí, no sé, yo he sido buena gente. Yo soy buena gente. ¿Cuántas veces hasta lo decimos? Yo soy buena gente. ¿Qué caray que somos buena gente? No lo somos. No somos buena gente. No lo somos. No somos. Él es el único bueno. Y es un buen Padre. Y Él quiere regalarnos eso. Así que yo voy a abrir el tiempo en el altar. Si tienes que irte, que disfrutes tu día de descanso mañana. Pero si quieres venir ante el Señor y darle gracias, si quieres, o reafirmar tu fe en Él, o decir: Señor, todo lo que dijo este pastor, que no sé sino leer, no entendí nada. Ábreme mi entendimiento. Enséñame tú, Espíritu Santo. Si te interesa eso y tú quieres salir de aquí absolutamente justo a los ojos de Dios, es tu fe en Cristo Jesús, no en nada más.
Te invito a que pases al frente si quieres y yo voy a orar por ti. Ya, y no tener mucho tiempo, y si no quieres, no te sientas obligado, ni obligada. Aquí nadie obliga, ni mucho menos el Señor. Muchos de nosotros ya hemos estado aquí, hemos recibido al Señor. No se trata de que tenemos que recibirlo múltiples veces, no, sino se trata de estar absolutamente seguros y declarar con nuestra boca sí, pero en todo nuestro entender, en nuestra mente, en nuestro espíritu, quién es Él y cuál es nuestra fe. Mis hermanos, las cosas se están poniendo tremendamente duras. Va a ser cada vez más difícil. Inclusive, me atrevo a decir, llegará un tiempo donde esto va a ser absolutamente difícil. Este es el tiempo. Ese es el tiempo. Y saber que Dios tiene gracia con nosotros y Él gratuitamente nos quiere hacer justos. Así que, Señor, tú sabes, conoces tú, Señor, el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas. Conoces tú mi corazón. Pero no como excusa, sino como una realización, como un entender grosso, rudo inclusive, de cuál es nuestro corazón. Perdona, Señor. Perdona, porque tú nos estás llamando al arrepentimiento verdadero, a que esas cosas que están ocultas en lo secreto de nuestra mente, de nuestras acciones, de nuestras obras, sí, que salgan a la luz, pero que sean llevadas a la luz, y hoy te las entregamos, Señor. Perdónanos, perdónanos. Perdónanos porque hemos ofendido a un Dios justo, a un Padre bueno, al Dios que es absolutamente santo y que se atreve a llamarnos justos y santos. ¿Por qué? Porque entendemos, Señor, nuestra condición. Cada uno de nosotros entendemos nuestra condición, pero entendemos lo que tu Hijo hizo. Entendemos lo que Cristo hizo. Lo hizo por mí, lo hizo por ti, lo hizo por nuestros seres queridos, lo hizo por el mundo. El mundo debe despertar, pero primero despertemos nosotros a esa realidad. Gracias, papá, gracias. Y Espíritu Santo, hoy en este día de Pentecostés, habla con cada uno de ellos, habla conmigo. Redarguye corazones, muéstranos, Señor, las cosas que están mal en nuestra vida. Ayúdanos a salir de ahí, a desprendernos del pecado y a caminar en tu ley, no porque la podamos cumplir, sino porque contigo en nosotros, con tu Espíritu en nosotros, realmente sí lo podemos. Si no, no. Queremos agradarte, Señor. Queremos bendecirte, Señor. Queremos llamarte papá, como esa canción que tuvimos al principio. Papá, llévame a un sitio donde seamos los dos, pero que haya absoluta certeza de que somos aceptados. Si tú nos aceptas, que nos aceptemos nosotros mismos por nuestra fe en Cristo. Mis hermanos, los dejo con esto. El pastor Derek, una predicación, si la pueden escuchar, completamente diferente a lo que yo traje hoy, pero en esto concluimos, o estamos de acuerdo. ¿Qué nos llevamos de aquí? Hay que creer. Tengan fe, crean en Dios, crean, porque esta es la voluntad de Él y Él te va a ayudar a ti y me va a ayudar a mí en creer aún más en Él. Él es el dador de la fe, Él nos va a dar la fe para tener fe en Cristo y poder realmente honrar, glorificar a ese Dios tan hermoso y bueno que es tu Padre, mi Padre, nuestro Papi. En el nombre de Jesús. Se les ama grandemente, que Dios los bendiga, que disfruten esta semana. Recuerden el miércoles 6:45. Adiós y nos vemos pronto.